estén dando mayores incentivos, por ejemplo, estos bonos pie también, y vamos a estar hablando justamente con Rodrigo Palma Quesada, economista de la Universidad de Barcelona. Rodrigo, ahora sí, bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, buenas noches. Muy buenas noches. Rodrigo, veíamos en la nota la venta de los departamentos que han ido disminuyendo, las casas también, básicamente todas las propiedades. ¿Cuáles son los factores que están influyendo justamente en esto de que ya no se están vendiendo tantas casas como hace algunos años atrás? Bueno, en este caso lo que podemos observar es que hay un aumento en las tasas de interés, ¿no? Eso es bastante importante. Si nosotros hacemos observamos desde el año 2020, por ejemplo, lo voy a mirar acá, el diciembre del 2020 teníamos tasas en promedio de 3,92. En junio del año 2021 la tasa promedio era de 4,56 y en junio de este año es 5,62. Por tanto, lo que podemos observar es que desde el año 2020 en adelante hay un incremento en las tasas y este, según una serie de estudios, es el elemento más relevante que afecta respecto del precio y de la demanda de las casas de departamento en este caso. Eso por un lado. Además tenemos el evidente incremento en la UF que hace que el precio de las casas en pesos para las personas haya estado aumentando de manera importante, ¿no? Otro elemento tiene que ver con que los bancos, a partir de la situación económica mundial que estamos observando hoy día, generan una serie de reglamentaciones que hacen que los créditos no sean tan accesibles. Por tanto, no todo el mundo o se hace un poco más complejo poder acceder a una casa. Por tanto, son todos elementos que afectan a la demanda, en este caso, de las casas y departamentos. Por tanto, produce dos efectos, ¿no? Uno, que haya una disminución en la cantidad de operaciones y que los precios tiendan a estancarse y en algunos casos, tal como señalaba la nota, a descender un poco. Ya, entonces tenemos todas esas combinaciones que dan este fenómeno de la disminución de las viviendas nuevas. Hay que también aclararlo, son las propiedades nuevas, las usadas están en otra situación. Ahora, lo decía Exactamente. Rodrigo, las tasas de los créditos hipotecarios están muy altas. El Banco Central la fijó en un 9,75%. ¿Es posible para las personas que tal vez estén pensando en adquirir una propiedad, se encuentren tasas bajo esa medida, o la verdad es que ese es el mínimo y los bancos normalmente van más allá? No, efectivamente las tasas de crédito hipotecario están bajo el Ya. 9,75% porque el 9,75% se observa para operaciones de más corto plazo. En este caso, como los créditos hipotecarios son mínimo a 20 años, siguen teniendo la tasa como referencia, ¿no? Pero tienen un comportamiento distinto. De hecho, tanto así que podemos observar que en los últimos 3 o 4 meses la tasa de los créditos hipotecarios ha venido disminuyendo. No obstante, los aumentos que ha desarrollado el Banco Central, ¿cierto?, de la tasa de referencia, tiene que ver fundamentalmente con cómo se va regulando la oferta y la demanda, en este caso, de los departamentos, porque se debe considerar que, en este caso, la construcción es uno de los sectores que produce mayor cantidad de empleos. Por tanto, normalmente se busca que la construcción esté constantemente funcionando de buena manera, especialmente en momentos que estamos esperando una crisis o una recesión, ¿no?, a final de este año y principios del próximo. Eso acarrearía desempleo. Por tanto, un sector importante que debemos mantener activo es el sector inmobiliario. Y una manera de tenerlo activo es que las tasas de interés funcionen distinto de cómo funciona la tasa, en este caso, de política monetaria. Ya, perfecto. Para ir también comprendiendo, para que las personas vayan no asustándose tanto porque ven el 9,75% del Banco Central, entonces dicen, no, no puedo pedir un crédito porque eso es lo que me van a cobrar en cuanto al costo. Entonces ahí tienen otra realidad. Rodrigo, Claro, tenemos... perdona, Sí, para especificar ahí, como te decía anteriormente, de hecho, en los últimos 3 o 4 meses ha venido un descenso y han habido varias ofertas. En este caso, el Banco Estado presentó una sí, oferta. exacto. ¿Para qué? Para un poco para reactivar el sector inmobiliario. Rodrigo, estaba viendo ahí varias cifras, pero hay un tema con los bonos pie que están entregando las inmobiliarias. ¿Conviene acceder a esos bonos? Y también lo otro, ¿podemos todos acceder a esos bonos? Porque tal vez alguna inmobiliaria lo está pidiendo con la tarjeta de crédito y, no sé, me pongo en una situación, 12 millones no es el cupo el que tengo en la tarjeta de crédito justamente. Claro, va a depender un poco de qué es lo que esté buscando la inmobiliaria, ¿no? Hay algunas inmobiliarias que lo que hacen, tal como menciona la nota, lo único que hacen es rebajarte una parte del pie y el otro pie te ofrecen facilidades de pago, 12 cuotas, 24 cuotas, pero muchos de ellos lo están pidiendo con tarjetas de crédito. En realidad iba a depender de cuál sea la política comercial de cada inmobiliaria. Ya,
perfecto. Y para tenerlo también claro y también para que personas se preparen, porque algunas dicen, no, te lo incluyo en el dividendo y otras dicen, no, te lo tengo que cargar a una tarjeta de crédito y ahí la cosa se complica mucho más porque no todos tienen esos cupos. La pregunta que Exactamente. cae de cajón con todo esto, conviene comprar una propiedad nueva actualmente o mejor cotizar una usada? Interesante la pregunta, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con qué es lo que está buscando uno. A ver, pero de hecho, cuando se producen momentos de crisis, como la que va a empezar a enfrentar la economía, si bien es cierto que hoy día lo estamos viendo complicado, pero esperamos, ¿verdad?, que a final de año y principio del próximo año venga una profundización de esta crisis, se empiezan a generar una serie de oportunidades donde el dinero se valoriza mucho, se valora mucho más, por eso que la tasa de interés está tan alta, ¿no? Entonces, hay momentos donde las personas no pueden pagar sus créditos hipotecarios y tienen que empezar a deshacerse de sus propiedades para poder salvaguardar algo de lo que ya han pagado, ¿no? Entonces, en este caso, si alguien tiene dinero en efectivo, yo creo que la recomendación sería mantenga ese dinero en efectivo y vaya a comprar cuando las personas tengan que liquidar su vivienda. Ahora, si no, que es lo que pasa a muchas personas, tienen que acceder un poco a las posibilidades que tengan con el banco y es mucho más fácil poder financiar con un banco una propiedad nueva que no sabe. Perfecto. Y lo último es que también, por ejemplo, estoy viendo aquí varias cifras. El precio promedio de comercialización de una vivienda fue de 72,3 UF el metro cuadrado, 10% más que hace 12 meses. ¿Por qué subieron las viviendas? Y también, ¿podríamos ver una disminución en el precio de la vivienda o eso es realmente imposible? Y vamos a ver más que nada estas técnicas para poder adquirirlas de manera más fácil, pero no así más baratas. Eso es bastante interesante porque se han realizado varios estudios intentando explicar el porqué del alza en los precios. Y la mayoría de los estudios que se han desarrollado llegan a la siguiente conclusión, que el precio que se observa hoy día no se corresponde con los fundamentales, que es lo que explicaría normalmente el precio de un bien. Entonces, si no se explica por los fundamentales, hay otro elemento que debe venir a justificar eso y ese elemento tiene que ver fundamentalmente con la especulación. Y aquí donde hay una explicación que tiene que ver con que hoy día muchas personas, en algún momento del desarrollo de nuestro país, era solamente una parte pequeña de la población que podía ver una propiedad como una inversión. Hoy día hay muchas más personas que, debido a la facilitación del crédito, ¿verdad? Hay muchas más personas que pueden acceder a los departamentos o a departamentos o casas, ¿verdad?, como un bien de inversión. ¿Qué es lo que produce esto? Produce que finalmente, al verlo como una inversión, la valorización tiende a ser distinta. No se observa solamente en sus fundamentales, sino que se observa en base a los futuros dividendos que uno podría obtener de ese bien. Dicho esto, efectivamente se hace complejo que el precio vaya a descender. Y se puede observar esto respecto de experiencias en otros países. Hace un par de años atrás dirigí una tesis con una alumna mía donde analizábamos y comparábamos la burbuja inmobiliaria en España con un poco qué es lo que se estaba gestando en Chile, y lo que observamos nosotros es que vamos un poco por esa tendencia, ¿no?, donde los precios van a seguir tendiendo al alza, en Chile mucho más frenado que en España, pero debe seguir tendiendo al alza y a lo mejor crecer un poco, tal como señalaba la nota, ¿no? Hay algunos sectores de Santiago, por ejemplo, donde el precio ha disminuido, pero en general o ha aumentado menos que antes, pero sigue aumentando. Entonces va a estar difícil observar una disminución en los precios. Ya, perfecto. Ahora, me gustó esa comparación con el tema de España y también aquí le voy a dejar la pregunta planteada. Mucho se ha hablado, debido a estas alzas, si tenemos una burbuja inmobiliaria en nuestro país. Le dejo la pregunta planteada y también vamos a estar hablando también de, por ejemplo, el tema de la benzina, con el tema del dólar, cómo ha ido modificando eso. Pero primero, Rodrigo, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más informaciones en Chilevisión Noticias Cierre a través de la señal de Pluto TV para seguir hablando de economía y también cómo nos está afectando al bolsillo. Espere, ya volvemos.